Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Degradación del ambiente que está relacionada en cierto modo con el cambio climático por el cual Misiones tiene un ministerio. Sí, el primer ministerio de este tipo en América Latina. ¿Por qué? Porque allí se concentra el 52% de la biodiversidad de la República Argentina. Ese será uno de nuestros temas, así como la economía. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Faltan dólares o sobran pesos? Pregunta recurrente. Trataremos de responderla, por supuesto. Hubo un cambio de gobierno en Bolivia. Luis Arce, el delfín de Evo Morales, ganó las elecciones. ¿Será un gobierno doble comando? Dejamos la pregunta pendiente. Y finalmente, ¿qué pasa con la segunda ola en Europa? Sobre todo en Italia. ¿Es segunda ola? Porque no sabemos si terminó la primera. Luego de estos títulos, analizamos estos temas. En los últimos 20 años ha habido un aumento impresionante de desastres naturales en el mundo a causa del cambio climático. 7.438 terremotos, tsunamis, huracanes, que se han cobrado más de 1 millón de vidas y otras tantas personas que debieron desplazarse o hallar refugio en otros lugares. Por cierto, no hay refugiados ambientales. Resulta que Misiones tiene el 52% de la biodiversidad de Argentina y la provincia de Misiones ha creado el Ministerio de Cambio Climático. Es el primero en su tipo en América Latina. A cargo de él está Patricio Lombardi, a quien tengo el gusto de saludar. Hola, Patricio. Hola, Jorge. ¿Cómo va eso? ¿Qué llevó a Misiones a crear este ministerio? Mira, en principio, una tradición de una política de Estado que tiene que ver con los asuntos ambientales. Misiones tiene un Ministerio de Ecología que lleva 30 años. Entonces, ahí ya te marca un camino de una provincia en donde estaba, digamos, está el tema el tema presente del liderazgo ambiental, si se quiere. 30 años después, se crea 2 semanas atrás el primer Ministerio de Cambio Climático, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, con una apuesta muy importante, Jorge, a ponerle luz y a jerarquizar una temática que es, como vos sabés bien, que sos un experto internacional, es una temática que hoy el World Economic Forum y todos los países del mundo del norte, por supuesto, lo tienen bastante claro, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de jerarquizar un tema y de seguir en la misma línea, en la línea de justamente el cuidado ambiental. En Europa, de hecho, no hay acuerdo económico, sino hay pacto verde, que es algo que aquí en América Latina todavía falta. Ahora, ¿cómo se maneja Misiones, provincia, con un Ministerio de Medio Ambiente de la Nación? Mira, en principio lo que está pasando en este momento es que nosotros somos acreedores ambientales, Jorge, no somos deudores ambientales. Con esto te quiero decir que, como vos decías perfectamente en la presentación, el 52% de la biodiversidad está en Misiones, pero es una biodiversidad que es la biodiversidad del porteño, del mendocino y del santacruceño. Es la biodiversidad de toda la República Argentina. Entonces, el liderazgo en materia ambiental de la provincia de Misiones es muy fuerte. A partir de eso, nosotros producimos servicios ecosistémicos gracias a esa selva y a esa biodiversidad, que es un servicio ecosistémico. El árbol que capta el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. Eso es uno de los servicios ecosistémicos que brinda Misiones. Entonces, dentro de eso es potestad de este ministro el poder hablar
en base a tu pregunta, articular políticas junto a Nación y fundamentalmente hablar con los organismos internacionales también, hablar con los europeos y sentarnos en la mesa de otros países que hoy tienen Ministerio de Cambio Climático, como es la Comunidad Europea, la Unión Europea tiene, los países nórdicos tienen todos, Portugal, Francia, Alemania. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Jorge? Que nosotros vamos a ir sentados a esa mesa como acreedores, no como deudores ambientales. Por ahí leí crear una criptomoneda verde. Lo que nosotros queremos, Jorge, es utilizar las herramientas que existan y las que estamos trabajando de forma revolucionaria, que todavía no están creadas, pero las estamos trabajando, para que nos paguen por los servicios ecosistémicos que nosotros le damos al planeta Tierra. Oxígeno puro, biodiversidad, fijación del suelo, humedales, infinidad. Pero lo importante es que llegó el momento en que busquemos una compensación para eso. Le vamos a poner distintos nombres porque tiene diferentes aristas. Te doy un ejemplo concreto. La primera semana de febrero tuve la gran chance de acompañar al gobernador de Misiones Herrera Aguad a una charla con el Papa Francisco en Santa Marta. Fui un testigo de lujo, una charla entre dos en la cual estuve presente. En esa charla se habló, por supuesto, de nuestra casa común, del planeta, en donde el Papa Francisco, como vos sabés, es un líder indiscutido en esta materia. Pero un día después nos reunimos con la gente de Alitalia, obviamente por temas de turismo y por temas de vuelo, pero uno el corazón verde lo tiene, entonces le plantea a la gente de Alitalia, después de hablar de los temas importantes que eran lo de turismo, le planteamos un tema que para nosotros es importante, que es, por ejemplo, que en Misiones se duplicó la cantidad de yaguaretés, en cautiverio, por ejemplo. Vos sabés que el yaguareté llegaba, por ejemplo, hasta Tigre, por eso el municipio de Tigre tiene un logo y se llama Tigre. Imagínate hoy, no quedan más de 200 yaguaretés en toda la República Argentina. Entonces, cuando le contábamos esto a Alitalia decía, escuchó muy interesado, primera semana de febrero de este año, Jorge, y nos volvemos a Misiones. Después de 2 semanas, alrededor del 20 de febrero, ya días antes de la pandemia, recibo un mail de Alitalia diciendo, bueno, un mail en base a lo que hablamos de los vuelos. No, era un mail de la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social, en donde veían que ellos tenían una huella de carbono muy alta y que querían compensar. Entonces, a partir de eso, estaban muy interesados en saber justamente lo que nosotros estábamos haciendo para poder aplicar algún tipo de compensación para ellos, ¿no? Patricio, están en una frontera compleja. Por un lado, Brasil. Los incendios de la Amazonía dan una prueba de ello. Por el otro lado, Paraguay, con la deforestación. Me imagino que es todo un desafío empezar por el pago chico, es decir, por los vecinos. Sí, Jorge, es un enorme desafío. Si vos ves el mapa de la provincia de Misiones, claramente se ve un manchón verde y se ve la soja del lado de Paraguay y se ve la soja del lado de Brasil. Entonces, claramente eso es lo que está pasando. Digamos, ves una provincia que cuida los recursos naturales y ves lo que nos cuesta cuidar ese recurso natural, cuando otro te puede decir, bueno, pero la hectárea de soja me da tanto porcentaje me da la hectárea de soja. Entonces, ¿por qué justamente yo no voy a cortar la selva para plantar soja? Entonces, tiene que ver con esto, con una política de cuidado muy intensa que hace la provincia de Misiones. A ese punto quería llegar justamente. ¿Cómo se va a manejar el lobby empresario? Mirá, esto es un tema, Jorge, que no tiene mucha vuelta, que no hay mucho para esperar. Hay gente que contamina y hay gente que produce servicios ecosistémicos para paliar esa contaminación. Y nosotros sabemos de qué lado del mostrador estamos, y eso está clarísimo, y se demuestra. Entonces, si sabemos de qué lado del mostrador estamos, y sabemos qué es lo que hay que hacer, y que el mundo hoy está diciendo eso, bueno, nos tendremos que adecuar todos a esta nueva revolución que está viniendo.
Hay un acuerdo, el de París de 2015, que se propone bajar la temperatura del planeta hacia el año 2031 2 grados, cosa que todavía está lejos de ser alcanzado. Greta Thunberg ha hecho lo suyo. Ahora bien, frente a todo esto, ¿cómo se para no solo Argentina, sino América Latina? Cuando volvemos a las comparaciones, que son odiosas, pero bueno, cuando tenés un presidente como Bolsonaro que privilegia la agricultura y la ganadería por sobre el medio ambiente e inclusive pone en peligro el acuerdo Mercosur-Unión Europea por este motivo. Mira, yo creo que acá hay una multiplicidad de factores, Jorge, en donde nosotros tenemos que comprender que no hay otro planeta, que es el único que hay que tomar medidas. Los chicos, como vos dijiste, desde Greta hasta la hermana de Bart Simpson, ¿no? Hasta Lisa, lo entienden muy bien los chicos. Los adultos, evidentemente no, como le dijo Greta a los eurodiputados, los estamos mirando, necesitamos que tomen acción. Acá hay que hacer de todo. No se soluciona tampoco que mañana tengamos todos vehículos eléctricos. No se soluciona solamente con eso. Hay que hacer un montón de acciones. Y dentro de ese montón de acciones que estamos haciendo, en el mundo que hay que hacer, las que hacen emisiones son claves, porque es, como te digo, un captador natural de dióxido de carbono entre un servicio ecosistémico que brinda y un productor de oxígeno puro. Menuda tarea hace la selva misionera. ¿Cuánto influyó Charly Alberti, el baterista de Soda Stereo, en esta vocación tuya? Bueno, mucho. Nosotros empezamos a pensar con Charly cuando justamente coincidimos viviendo en Estados Unidos. A él le hizo el clic todo, ¿te acordás lo de Al Gore y lo que fue Al Gore? Bueno, yo hace muchos años que estoy más ligado al tema ambiental, por ahí desde la alimentación, soy vegetariano hace 30 años, y empezamos a transitar todo lo que fue ese despertar de la comunicación de Al Gore sobre lo que estaba pasando con relación al cambio climático. Después justo fue el final de Soda Stereo en el 2007, en 2008 empezamos a armar R21 y bueno, con R21 pudimos recorrer casi todo el mundo de mano de Naciones Unidas hablando de estos temas, ¿no? Entonces, evidentemente fue muy importante la fundación que creamos con Charly en su momento y que bueno, y que hoy lo tengo como amigo y como consultor, ¿no? Consulto un montón de temas porque es alguien muy comprometido. Era un tema políticamente secundario, recordarás, hace 10 o 15 años, y hoy efectivamente son los jóvenes los que están procurando preservar el planeta. Ahora, ¿cómo hacemos con la generación que manda, que es la generación de 40, 50 años? Sí, lo que estamos haciendo, Jorge, comunicación, concientización, tocando estos temas, entendiendo que no hay tiempo, que no es el planeta que le vamos a dejar, sino es el planeta que ya tienen hoy. Naciones Unidas dice que en 2 décadas se acaban los peces en el océano. O sea, estamos hablando de la cantidad de especies que se extinguen por día, lo que ya sabemos, los incendios intencionales, los incendios que no son intencionales, todo tiene la misma causa, Jorge. Estamos metiendo la mano al planeta. Y el planeta que dice en un momento, quédate en casa. Vamos de a poco, hay que cambiar la matriz, es un cambio de paradigma esto. Sé que estamos en una universidad crítica, pero esto está ok con la Real Academia. Esto no es joda, porque esto no hay tiempo para hacernos los distraídos y patearlo para adelante. Por eso celebro y aplaudo la decisión de la provincia de Misiones. Concretamente esto fue alguien que siempre con Charly Alberti lo mencionamos porque es un promotor de leyes ambientales, que es el ex gobernador y actual legislador Carlos Rovira, ¿no? Es otra ley más de él, como una ley que a mí me gusta mucho mencionar y que le dimos mucha importancia con R21, que es, Jorge, la ley de juramento ambiental. Vos te acordás que en 4º grado nosotros juramos la bandera, pero en Misiones, en 7º grado, se jura defender y proteger el medio ambiente, con un compromiso que leen los alumnos en una ceremonia muy, muy sentida. Así que me parece que va por ahí, porque nosotros nos demos cuenta que los chicos lo entendieron, porque nosotros que no somos chicos y que nos conocemos hace 30 años,
tenemos que tener esta charla, tenemos que tener esta charla y tenemos que, como yo lo hago de manera transversal, hablar con toda la gente que puedo sobre las problemáticas, sobre esto es un tema de amor, esto es un tema de cuidado, esto es un tema de preservar, esto es un tema de vida, justamente, es un tema de vida. Entonces, un tema muy serio y me pone muy contento y muy orgulloso que la provincia de Misiones me haya dado este cargo. Patricio Lombardi, ministro, muchas gracias. Gracias, Jorge, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Capítulo Economía. En la Argentina falta confianza y sobran pesos. Esa podría ser una definición, pero también faltan dólares. Y el dólar ha sido y es motivo de discusión, no solo económica, también cultural, resguardo del ahorro de los argentinos desde hace varios años. Para hablar sobre este y tantos temas, estamos en contacto con el licenciado Víctor Becker, que es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Hola, licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Faltan dólares o sobran pesos? Bueno, son dos caras de la misma moneda, pero de todas maneras, requiere, poner algunas notas al pie para entender la situación. Sobran pesos indudablemente porque Argentina, igual que el resto de los países del mundo, frente a la pandemia tuvo que aumentar el gasto público para atender la contingencia y ese gasto público en buena medida fue financiado con emisión monetaria. Esa emisión monetaria ahora empieza a impactar en algunos mercados, particularmente el mercado del dólar. ¿Por qué? Porque en Argentina, salvo el dólar, no existe ningún activo que sirva como elemento de reserva para preservar el poder adquisitivo de la población. Por lo tanto, al que le sobra un peso, automáticamente va y compra dólares. Pero esto genera una situación muy particular. Cada vez que hubo control de cambios en la Argentina, siempre surgió un mercado paralelo, blue o como se lo quiera llamar. Pero normalmente ese mercado tenía una oferta importante que provenía del turismo internacional. Los turistas extranjeros venían y cambiaban sus dólares en el mercado paralelo y por lo tanto ese mercado tenía una fuente de oferta que hoy no la tiene. La combinación de mercado paralelo con pandemia implica un mercado donde tenemos demanda pero no tenemos oferta. Si usted tiene un mercado donde hay demanda y no hay oferta, la consecuencia es que el precio puede ser infinito. Entonces acá rápidamente el gobierno debería operar para generar un mercado financiero en el cual haya una demanda pero también haya una oferta de dólares, que es lo que falta en el mercado paralelo, porque de lo contrario, este mercado, por más que es cierto, como dice el ministro, es un mercado marginal, pequeño, pero que sirve como punto de referencia y genera una distorsión en los demás mercados. Hoy en día nadie que tiene que fijar precios sabe cómo hacerlo, porque la expectativa de la gente está puesta en la cotización del dólar blue, que hoy, analizado con la metodología que a cualquiera se le puede ocurrir, es imposible demostrar que tenga racionalidad una cotización de 180 pesos por dólar. Eso, está por arriba de cualquier cálculo económico. Es simplemente, como en una época había una película que era El salario del miedo, acá es el precio del dólar del miedo, nada más.
¿Ese precio del dólar se traslada indefectiblemente al precio de los alimentos, al precio de los insumos y finalmente deriva en inflación? No necesariamente. En la medida en que las importaciones se puedan financiar a través del Banco Central, o sea, en medida en que el Banco Central no restrinja el acceso a dólares para las importaciones, el dólar de referencia es el dólar comercial. O sea, el Banco Central le provee a los importadores un dólar a 80 pesos, ese es el dólar que influye sobre los precios de los artículos, de los productos transables. El problema es que existe una cantidad de productos, incluso de ellos, muchos de ellos que no son ni de importación ni de exportación, que simplemente cuando hay que fijar el precio, bueno, se toma como punto de referencia la cotización del mercado blue. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, apenas empezó a reactivar un poquito la construcción, automáticamente empezaron a aumentar los precios de los insumos destinados a esta actividad. ¿Y qué ocurre entonces? Los fijadores de precios toman como referente la cotización del dólar blue. Entonces el dólar blue sube un 10% y automáticamente remarcan los precios de los productos de la construcción que ni se importan ni se exportan, simplemente tomando como referencia el dólar blue. Por eso digo es que este hecho de que no haya una política desde el gobierno para morigerar el precio del dólar, que obviamente es un dólar marginal, pero vuelvo a insistir, influye mucho sobre las expectativas, porque además es el punto de referencia en el cual muchos formadores de precios lo toman en cuenta para precisamente determinar los precios de venta. La política del gobierno parece ser gradual, al estilo Macri, pero hay quienes dicen que debería haber una política de shock, al estilo Menem. ¿Qué me dice? Bueno, una política de shock sería muy costosa en términos sociales en esta coyuntura. Imagínense que nosotros estamos con una tasa de desempleo oficial del 13%, nuestro cálculo es que la tasa se acerca en realidad al 20% y, digamos, en una situación así, con además ingresos reales deprimidos, una política de shock que implicaría, por ejemplo, liberar el tipo de cambio y que el tipo de cambio se vaya, en vez de ser 80 a 140, por ejemplo, bueno, esto ahí sí tendría un impacto inmediato sobre el precio de los productos de la canasta familiar y entonces tendríamos un salto inflacionario de una enorme significación, como en su momento fue el Rodrigazo. Hablar de, digamos, un tratamiento de shock es pasar por medio de un Rodrigazo. Me parece que hoy no entra ni en los cálculos del gobierno, ni, digamos, la situación social da como para algo de ese tipo. Por lo tanto, digamos, acá lo que hay que buscar son soluciones alternativas que permitan ir hacia un equilibrio, pero que al mismo tiempo no impliquen un enorme costo social, sumado al costo social que ya implica la pandemia y la cuarentena. Hablando de cálculos, ¿por qué varía tanto el porcentaje de desempleo del INDEC con respecto a la estimación que hacen ustedes? Buena pregunta. El INDEC tiene una norma que es que para detectar el desempleo, en la encuesta permanente de hogares se pregunta, ¿usted tiene empleo o no tiene empleo? Si le contesta que no, la pregunta siguiente es, ¿está buscando empleo? Si la contesta que sí, usted es un desocupado. Pero si usted contesta que no está buscando empleo, usted no es un desocupado, usted es un inactivo, o sea, lo restan de la población activa. Bajo las condiciones de la cuarentena, gran parte de los que quedaron desocupados no estaban buscando empleo, no podían. Entonces la respuesta era de que no. Entonces ahí aparece, y el INDEC lo detecta, una cantidad de la población activa que quiere, digamos, que está disponible para emplearse, pero que obviamente en ese momento no estaba buscando empleo.
Entonces, desde mi punto de vista, esos son desocupados, o sea, gente que perdió el empleo y que no lo está buscando simplemente porque está encerrada, está obligada a permanecer en su casa. Si yo sumo esa cantidad a los efectivamente desocupados que detectó el INDEC, estamos llegando a un guarismo del 18,1%, y creo que es un cálculo de mínima. Por eso digo, para mí la tasa de desocupación debe estar por lo menos alrededor del 20%, porque además la propia encuesta se hizo en condiciones muy precarias. Es una encuesta donde simplemente se recurrió a llamadas telefónicas. No hubo obviamente visitas como es de costumbre, o sea que es una encuesta hecha en condiciones muy particulares. Por lo tanto digo, creo que la estimación de mínima es que estamos con una tasa de desempleo de alrededor del 20%, lo que nos ubica prácticamente en los niveles de la crisis del 2001-2002. ¿Estamos hablando de empleo formal o también incluye el informal? Bueno, todo, formal e informal. En realidad, buena parte de los puestos de trabajo que se perdieron son del empleo informal. El formal tuvo algunos mecanismos que permitieron de alguna manera mantenerlos, pero también una parte importante de puestos de trabajo formales. Licenciado Becker, ¿hay plan económico? El gobierno oficialmente ha dicho por boca del presidente que no hay plan ni quieren tener plan. Descartó la posibilidad de que haya un plan. Ahora necesariamente van a tener que hacer uno porque es la condición necesaria para negociar con el Fondo Monetario. Inexplicablemente el gobierno desde un comienzo planteó que no cree en planes y que no cree necesarios los planes. Gobiernos de un signo parecido al actual fueron los que generaron el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan trienal y así de seguido. Pero este gobierno de movida dijo que no cree en los planes. Pero si no tengo plan, no tengo hoja de ruta, y si no tengo hoja de ruta tampoco tengo brújula, no sé a dónde ir. Bueno, efectivamente, este es interrogante. De todas maneras, creo que fue, digamos, un lapsus linguis. Probablemente algún plan impectore se supone que existe, aunque por lo que uno observa en realidad más bien el gobierno va corriendo detrás de los acontecimientos. Pero bueno, vuelvo a insistir, quiera decirle plan o no quiera decirle plan, cuando se siente a negociar con el fondo sí le va a decir cuál es el programa económico. Hubo una reestructuración exitosa de la deuda con los bonistas privados, hubo un saldo comercial favorable, tengo entendido, y ahora viene la negociación con el fondo, que ya hubo, digamos, una misión técnica, la primera, durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Se supone que van a pedir reformas? Hoy en día, digamos, el fondo es consciente de la situación complicada que tiene la mayoría de los países y creo que en el caso de la Argentina es más que consciente de las dificultades de implementar reformas por lo menos a corto plazo. Lo que el fondo necesita es que le digan cómo le van a pagar los 44.000 millones de dólares de deuda que asumió el gobierno anterior. Argentina lo que tiene que presentarle al fondo es un plan de pagos y ese plan de pagos respaldado con medidas económicas que aseguren de que va a haber un superávit primario que permita hacer frente a los compromisos que asuma el gobierno, que de todas maneras me da la impresión, el objetivo por lo menos del gobierno es que los compromisos que asuma sean para el gobierno que viene, no para este. O sea que los pagos se inicien después que termine el mandato de Alberto Fernández. Pero volvemos a lo mismo. Si tengo que presentar un plan de pagos, tengo que tener un plan económico para ver de dónde saco la plata para pagar. Bueno, por eso, bueno, está bien, pero usted lo que puede presentar es simplemente, digamos, algunos lineamientos generales, porque como no se refiere ni al 2021 ni al 2022, lo que va a decir es la trayectoria del superávit comercial va a ser esta, la trayectoria del resultado fiscal va a ser esta, en base a esto, a partir del 2024 vamos a empezar a pagarle al Fondo Monetario porque en ese momento vamos a tener un superávit primario de tal envergadura. Licenciado Becker, muy amable, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por llamar. Pausa, volvemos.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.ub.edu.ar. Vuelta de tuerca en Bolivia. La victoria del delfín de Evo Morales, Luis Arce, abre un nuevo ciclo, un nuevo capítulo en la historia boliviana. Una historia que, resumida, tiene comienzo en diciembre de 2005, cuando Evo Morales gana las elecciones y se va reeligiendo sucesivamente. El 21 de febrero de 2016 hay un referéndum en el cual pide una nueva reelección y la gente le dice que no. Frente a esto, el Tribunal Constitucional le dice que sí. Hay elecciones en octubre del año pasado. En esas elecciones, un conteo muy raro. El domingo por la noche termina ese conteo con una diferencia de 8,7% a favor de Evo Morales. Al día siguiente le da el famoso 40% más 10, es decir, 10 sobre Carlos Mesa, y finalmente, supuestamente, Evo Morales gana las elecciones. Pero se produce un levantamiento, digamos, más que todo reacciones del Ejército, de la Policía, de la Central Obrera Boliviana, que le quita el apoyo. Morales se tiene que ir, se va a México, y de México hacia Argentina. Finalmente no se puede postular en estas elecciones, se postula Luis Arce, que fue su ministro de Economía durante casi todo su mandato, fue presidente del Banco Central, y viene el interrogante, vienen las dudas. ¿Habrá doble comando en Bolivia? ¿Cómo será el gobierno de Luis Arce? Por lo pronto ganó la democracia, esto es cierto, pero las preguntas están a pedir de boca. Y estamos en contacto con Juan Cristóbal Soruco Quiroga, que es periodista boliviano, es analista político y está en Cochabamba, para que nos cuentes, Juan, ¿cómo estás? Para que nos cuentes, a ver, ¿cómo ves lo que se viene en Bolivia? Buenas, Jorge, muchas gracias por la entrevista. Mira, todavía con asombro y reflexionando sobre los resultados electorales, sí solo tengo una fuerte percepción que me da alegría, y es que el pueblo boliviano ha vuelto a demostrar su adhesión al sistema democrático que se adoptó en 1982 y en el que todas las disputas, las divergencias se han dado en el campo electoral. La elección de Luis Arce es más compleja que la de un delfín del expresidente Evo Morales. Yo creo que la conformación del binomio del MAS es producto de una muy fuerte tensión entre sus diversas corrientes, porque no hay que olvidar al vicepresidente, que en este particular caso no es baladí. Choquehuanca es un real dirigente indígena, aymara, habla el idioma aymara, y en un principio fue quien se pensaba que sería el candidato a presidencial a pedido de los sectores populares del MAS del occidente, pero más fuerza todavía tuvieron los sectores de Cochabamba, donde el MAS es muy fuerte, sobre todo en el Chapare, y se impuso este binomio que, si bien uno podría creer que podrían ser una especie de Alberto de Fernández respecto a señor Kirchner, resulta que la cantidad de votos que reciben supera ampliamente la que obtuvo el expresidente en última votación, y se abre la posibilidad de que los nuevos gobernantes puedan dar el reinicio a un nuevo proceso en función a que la gente ha renovado su confianza en el MAS, en el instrumento, cosa que últimamente es rara en la región.
más están personificadas, yo creo haciendo ver que su no apoyo al expresidente Morales era por el culto a la personalidad, el excesivo caudillismo, etcétera, que se impuso, y que ahora hay la posibilidad de que puedan recuperar sus propuestas originales. La hipótesis es, Arce y Choquehuanca, David Choquehuanca, que fue canciller de Evo Morales en su momento, ganan a pesar de Evo Morales o gracias a Evo Morales. Yo creo que paradójicamente son las dos, porque hay un sector evista que yo calculo que está en un 22-23% de la población que haga lo que haga el señor Morales, van a seguir siendo evistas. Pero en el otro lado gana a pesar de Evo Morales. Yo creo que al que menos le resultó es al expresidente Morales, pero esa es una subjetividad que lanzo, porque efectivamente puede ser ya el declive rápido de su forma caudillesca de manejar el MAS y los movimientos sociales. ¿Qué lugar crees que puede ocupar Evo Morales una vez que regrese a Bolivia? Creo que aquí aplica lo que decía, si no me equivoco, Felipe el español, de los expresidentes, no son un florero chino en mitad del cuarto. Yo creo que haría un gran favor si se apartara de la función pública, pero creo que eso es imposible de pedir, por tanto no descarto que hayan fricciones muy fuertes. Fricciones que pueden llevar, por ejemplo, por hacer una comparación regional, al enfrentamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa en Ecuador. No creo que a ese nivel, porque Lenín Moreno finalmente se impone a Correa, en cambio el binomio es aceptado por Evo Morales, porque vio que era la única posibilidad porque mantiene su instinto, su olfato político el expresidente, de la misma manera que mantiene su vocación autoritaria de poder. Entonces, más bien podría Evo jugar un importante papel a nivel internacional. ¿Cómo se saldan estos 11 meses durante los cuales hasta las Naciones Unidas reflejaron violaciones de los derechos humanos en Bolivia y, el interinato de la senadora Yanine Áñez? Mira, es bastante complejo. Yo creo que en los informes internacionales que se han elaborado sobre el país ha habido como un karma, el origen indígena del expresidente Evo Morales, y se han dado como ciertas versiones parciales. De hecho, los 30 fallecidos, lamentablemente fallecidos en las primeras jornadas de la gestión de la presidenta Áñez, no son culpa exclusiva de un lado. Los dos fueron al combate. La consigna en el Alto, en Sencate, era ahora sí guerra civil, y la consigna en Chapare era no nos pueden eliminar de un plumazo del poder. Ha habido enfrentamiento, y creo que uno de los errores que ha cometido la gestión de Áñez no haber dilucidado con agilidad este tema. En estos 10 meses de la presidenta, u 11 meses, hay un balance general negativo. Entraron con dos misiones fundamentales, que era la de pacificar el país y convocar elecciones, y todo el discurso que se pergeñó entre noviembre y enero de un reencuentro que se simbolizaba en la figura de la presidenta Yáñez en el Ejecutivo y de la presidenta del Senado de la Copa en el Legislativo, se hizo añicos por la desacertadísima decisión de la señora Áñez de postularse a la presidencia, presionada, entre otros factores, por el grupo cercano de poder. Yo creo que si
la presidenta Janine Áñez no cometía ese tremendo error, cualquier cosa ahorita sería una figura de primera y con gran potencial, y está saliendo como una ilustre ciudadana, pero con mucho cuestionamiento. Creo que lamentablemente no estuvo a la altura del desafío que le puso la historia y le vino una desesperación por el poder inmediato. Además, y como no se podía esperar otra cosa, hubo mucha ineficiencia, fueron 14 años de gobierno del MAS continuos que crearon toda una burocracia y una precaria y endeble institucionalidad muy ceñida al arbitrio del poderoso de turno, que le iba a impedir hacer buen gobierno. En cambio, si cumplía las dos misiones para las que fue elegida, yo creo que otra sería hoy la historia. En esos 14 años, La Paz supo enhebrar con Santa Cruz de la Sierra algo que parecía imposible en los años anteriores, que fue justamente el acuerdo, sobre todo con lo que se llama burguesía. Y detrás de todo eso estuvo el ministro de Economía, detrás de todo eso estuvo Arce, elogiado inclusive Bolivia por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y hoy mismo por los Estados Unidos, con los cuales han roto relaciones desde 2008. ¿Vislumbrás un renacimiento de la economía boliviana una vez que asuma el nuevo presidente? Bueno, automático no va a ser, es decir, porque además de un año de conflicto y ya arrastrando el inicio de la crisis, que no solo será en el país, sino en todas partes, agravada por la pandemia del coronavirus, vienen, yo creo, momentos muy, muy difíciles. Luis Arce administró el tiempo de bonanza, un tiempo de bonanza que muy pocas veces ha habido en la historia del país. Tal vez la más parecida fue la del 71 al 78, cuando estuvo Banzer en el poder en forma dictatorial. Administrar la crisis es más difícil, pero él tiene, yo creo, los contactos suficientes, y la magnitud del país hace que los problemas puedan ser, creo, más rápidamente solucionados. No es un país muy grande. De hecho, en la década perdida de los 80, tú recordarás con el doctor Paz y el famoso decreto supremo 21060, en 3 meses bajamos una hiperinflación de 12.000% efectiva y 25.000 proyectada a 2 dígitos en enero, y en el transcurso del 86 a 1 dígito. Bonanza que en estos últimos años supo aprovechar Bolivia y no supieron aprovechar Argentina y Venezuela. Juan Cristóbal, un gusto, muchísimas gracias. Para mí, cuando quiera, sabes, estoy a tus órdenes. Lo mismo desde aquí, un fuerte abrazo. A ti, adiós. Adiós, nos vamos a la pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. En Europa se habla de segunda ola, pero en realidad hay muchos que se preguntan cuándo terminó la primera. Lo cierto es que ha habido un recrudecimiento del coronavirus en varios países y varios países han llegado al extremo de aplicar el toque de queda. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de Irlanda, de Gales y de Italia. Y a Italia, precisamente, a Roma, nos vamos con Silvia Grazzi, que es asistente de vuelo de Alitalia, aunque Laura, ahora estás viajando poco. ¿Cómo estás? Ciao, buonasera a todo el equipo, Jorge, a todo el equipo del canal, gracias por invitarme. Y sí, es verdad, estoy viajando poco porque, bueno, tenemos este retorno de aumento de casos,
al día de hoy estamos viajando, entre comillas, viajando, si podemos llamarlo, estamos como unos contagios sobre los 16.000 de media diaria, cosa que antes no teníamos. Lo que tengo que decir, Jorge, a diferencia de lo que pasó en marzo, al día de hoy tenemos, decimos, los recursos más respeto antes para atacar, si queremos, este virus. O sea, desde la terapia intensiva vamos invirtiendo sobre lo que son las terapias, como el remdesivir, el plasma. Hay algunas cosas que al día de hoy antes no se conocía, hoy se conoce. Y eso nos ayuda a no llegar al número de fallecidos de antes. Aunque sí no estamos, recordamos que hace unos pocos días Lazio es la tercera región que entró en el toque de queda parcial. ¿Qué significa? De que desde la 24 ya no podemos salir, tenemos que tener una autocertificación donde tenemos que registrar, como en esa temporada que nunca vamos a olvidar, pero ahora es desde la 24. Creo que vamos a esa dirección para Navidad, porque un cálculo que está un virólogo, Galli, que dice que no es científico sino matemático, un cálculo dice que no vamos a aumentar los casos y venimos de esta media, decimos, diaria por Navidad. ¿Qué pasa? En Navidad nosotros somos italianos, entonces toda la familia se une, hacemos conglomeración encima de una mesa, que sea por una tarta, por una lasaña, y entonces para evitar conglomeración, porque los últimos meses, las últimas semanas, lo que fue comprobado que la mayoría de los casos fueron asintomáticos, cosa que antes no se registraba. Quiero recordar una cosa, Jorge, nosotros estamos haciendo una media de 150.000 hisopados diarios. Esto para que lo sepan, porque es verdad que tenemos mucho contagio, pero tenemos también mucho hisopado hecho por el día y queremos lograr a llegar a 300.000 hisopados al día para tener un trazado más completo. Lo que es curioso, Laura, es que Italia venía bien en comparación con otros países. Las comparaciones siempre son odiosas, pero se decía, miren, en Italia, Lombardía, donde apareció esto, en Europa la situación está controlada. Estaba peor España, Francia, bueno, y ahora toques de queda en 3 regiones. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Yo creo que lo que falló personalmente ha sido un poco bajar la guardia en lo que es el verano. Y aprovecho, y gracias por invitarme, Jorge, a este programa, para decirle la verdad, cuídense mucho y no aflojen ahora. Ustedes fuiste uno de los únicos países en el mundo donde hizo un lockdown bien largo. Entonces, por favor, yo quiero que no eche a perder todo este sacrificio que existe hasta el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? Nosotros nos equivocamos porque nos sentimos más cómodos. Cuando vimos los casos que bajaban, en verano, la movida fue un poquito, entre comillas, cómoda, o sea, nos sentimos un poco seguros. Esa seguridad a nosotros nos falló y hoy estamos pagando ese resultado, porque te hago un ejemplo, tener abierto un boliche en verano para que los jóvenes, yo entiendo que uno viene de un lockdown, necesita, pero no era tan necesario porque el precio que paga al día de hoy es muy alto. Nosotros hoy estamos pagando una movida que tuvimos el verano y seguramente la apertura de las escuelas no hay medio que sí influye mucho, pero más que nada, por ejemplo, nosotros al día de hoy estamos actuando un protocolo por las escuelas. Lo que pasa es que si nosotros actuamos bien el protocolo, el distanciamiento, la clase que no son más de 15 chicos, sino de 10 bambini por cada clase, y eso ¿qué pasa? Que necesitan más clase. Muchas escuelas, por ejemplo en Génova, fueron reinventadas, como usaron iglesia, hospital abandonado, o sea, empezaron a actuar clases en lugar donde fueron siempre abandonados para armar la clase. Pero si nosotros hacemos todo esto y luego fallamos en lo que son los medios de transporte, no sirve de nada. Porque ¿qué pasa? Imagínate todos los protocolos actuados a la escuela, luego el bambino, el chico, la mamá, el padre que lo lleva, tiene que salir en un autobús con una capacidad de un 80%. Eso significa que están todos pegaditos. Entonces, este sacrificio que está haciendo por la escuela, luego no encuentra una coherencia sobre lo que son los medios de transporte. Al día de hoy están analizando eso y se está, por ejemplo, ocupando lo que eran autobuses de turismo y convertirlo en autobús público. ¿Para qué? Para aumentar los números de transporte. Porque es como una cadena. Si uno de los anillos se equivoca, falla, entonces se repercute en toda la cadena.
Y eso solo la experiencia nos ayuda, ¿viste? O mirando el error de las otras ciudades. Así que yo espero que nosotros, al día de hoy, Italia puede ser un poco un espejo para la Argentina. En Argentina está viniendo el verano, efectivamente, y bueno, y se están planeando protocolos para las vacaciones, pero en Europa está llegando el invierno y esto significa que la gente va a estar más en lugares cerrados, que son los más peligrosos justamente para la transmisión. Es exactamente así, Jorge. Una de las cosas que me encanta repetir siempre, Crisanti, que es un virólogo que es un poco la guía del presidente Conte dell'Italia, el presidente del Consiglio, y se apoya mucho a este virólogo médico científico, cuando vos le preguntas cosa entendimos hasta hoy, al día de hoy, de 1 a 10, una escala, él contesta simplemente 6. Bueno, entre esas cosas 6 segura, una es la que acaba de decir vos, Jorge. O sea, está comprobado que la velocidad, la rapidez de contagios pasa por lugar cerrado, donde no hay ventilación. Entonces, aunque hace frío, lo que se aconseja, abrir la ventana, dejar que el aire circula, que cambie el aire. Ahora ustedes llega el verano y yo les deseo, y seguramente van a establecerse por una temporada los casos hasta que bajan, pero tiene que cuidarse mucho y porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es esperar una vacuna, entonces tenemos que cuidarnos, y yo digo que la única solución al día de hoy, Jorge, es actuar todo como si fuéramos positivo asintomático, en el respeto del otro, porque, viste, nos sentimos bien, bajamos la guardia, nos ponemos el barbijo, voy de mi mamá, la abbraccio, nosotros que somos muy, viste, los italianos, los tanos, ¿no? Muy de tacto, de contacto, y no, hay que tener responsabilidad. No digo de vivir con el miedo, pero si el miedo lo convierte en acción responsable, sí, no ansia, porque recordamos que al día de hoy nosotros vivimos y se va a vivir por muchos meses, aunque vas a terminar todo, porque lo vamos a lograr, rastro psicológico, porque se va a tener mucho rastro. Hay chicos que al día de hoy tienen miedo a salir, aunque pasó el verano. O sea, son consecuencias que le vamos a llevar por mucho tiempo, pero vamos a ganar, vinceremo questa battaglia. Ojalá. El 76% de los contagios en Italia son por reuniones familiares. Sí, al día de hoy el 76% son por reuniones familiares y sobre todo en las últimas semanas fueron llevados de joven adentro casa. ¿Qué pasa? Que este verano pasó esto, que las personas mayores fueron cuidadas, mimadas, no salieron, pero la movida joven fue sobre todo asintomática, porque te sientes bien, pasa de tu mamá, de tu padre, almuerza, y en ese momento es cuando contagias sin darte cuenta. Seguramente no es algo que quiere, no pone voluntad, pero el hecho que está distraído, que baja la guardia, hace que el virus es como un enemigo que está ya esperando que te equivoca y entra en la casa, en la familia. Recordamos, Jorge, que a diferencia de antes, hoy tenemos mucho asintomático y los casos son mucho más porque hicimos también mucho más hisopados. Porque antes, ¿qué pasa? Que los asintomáticos no se podía comprobar, porque los hisopados hacían solo las personas que tenías las 3, decimos, síntomas, que podía ser la fiebre, la tos, la garganta, el olfato, esta síntoma, entonces te ponían a hacer el hisopado. Al día de hoy estamos haciendo hisopado a todas las personas, y eso te permite de agarrar en tiempo, o sea, agarrar a tiempo la enfermedad, el virus, te permite de no llegar a terapia intensiva. Porque eso fue el sistema que colapsó, el sistema sanitario colapsó con la terapia intensiva. Y yo espero y deseo al día de hoy que nos pudimos organizar un poquito mejor. Respecto a antes teníamos 3.500 terapia intensiva, al día de hoy armamos también carpas con terapia intensiva y llegamos a 7.000, 8.000. Eso hace una diferencia, pero espero, Dios quiera, que no llegamos a ese número. Pero tener los recursos es muy importante para enfrentar y ser siempre preparado, siempre. Laura, como azafata, ¿te sentís segura cuando tenés que realizar un vuelo? Sí, te cuento que los aviones es uno de los lugares más seguros, entre comillas, en el hecho que el porcentaje es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos una ventilación en vertical con el filtro EPA y eso te permite un cambio de aire a cada 3 minutos con un oxígeno al 93%. Eso significa que es como una sala de cirugía. Entonces, el avión, aunque están todo asiento, ponle lleno con la capacidad 100%, es más seguro
que un centro comercial o otro lugar. Esto lo digo porque mucha gente, yo vuelo y también la atmósfera, Jorge, ¿no? Estando en el vuelo, la persona que se mira. Imagínate que un estornudo dentro de un avión, no sabe lo que se arma. Empiezan todos los pasajeros a llamarte. ¿Por qué tiene miedo? Al día de hoy se vive con miedo. Y lo creo, o sea, es así, es casi se convirtió en algo de normal. Al día de hoy tiene miedo de estornudar porque ya te pone un dedo encima o te llama, azafata, mira, el señor acaba de estornudar, pero yo no puedo hacer nada, pero es lo que pasa al día de hoy. Vivimos con ese miedo. Ahora tenemos este lockdown parcial, le recuerdo, desde las 24 a las 5 no puede circular por la noche por la calle, en esas 3 regiones, va a poquito a poco sumándose otras regiones, vamos viendo, seguro es una dirección hacia la Navidad. Por ejemplo, está la Cerdeña, que están hablando en estos días, que quiere actuar de otra forma. ¿Cómo? Quiere hacer un start and go, o sea, 15 días cerrado, 15 días abierto, 15 días cerrado para ver cómo anda. Y recordamos que Italia está compuesta de 20 regiones, o sea, el presidente Conte da una línea guía, pero luego cada presidente regional puede actuar como más piensa, mejor, en base al caso regional, porque cada región tiene problemáticas distintas. Sabemos que en el norte, en Lombardía, tenemos casi un 40% localizado de los contagios en Lombardía siempre. Entonces, cada uno actúa como piensa más exacto y correcto para su región. Lo que ocurre en Argentina con las provincias o lo que ocurre en España con las autonomías. Laura, grazie mille. Grazie a vos, Jorge, y a todo el equipo. Por favor, un bacio grande y arrivederci. Vi aspetto in Italia. Gracias, arrivederci. Y nos despedimos hasta la próxima aquí en Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Chao.